Bienvenidos a este programa. La semana es el resumen de las principales informaciones de los programas Solidaria al Día, RKM Radio, Tertulias y por supuesto a Examen. La primera noticia nos habla de rebelión contra el gratis en la red, pues hablamos de que la información intuye que esto se va a cobrar, ya que actualmente pues no hay cobro alguno por dar información, y sobre todo el gran beneficiario que ha sido Google, que siempre se ha beneficiado de las principales noticias, pero ya está un poquito cansada de que muchos editores de diferentes páginas culturales en la red se aproveche Google de estas noticias. Así que la siguiente información de Solidaria al Día nos amplía todo este argumento. Bienvenidos a este espacio de noticias comentadas. Resumimos el reportaje publicado en el diario El País de Madrid. Que los contenidos culturales o informativos no van a seguir ofreciéndose gratis en la red para siempre, lo intuye hasta el gigante Google, el gran beneficiario del modelo de gratuidad imperante hasta hoy. Google, enfrentada con los editores de prensa por explotar sus noticias, se rinde a la tendencia y prepara herramientas para facilitar los micropagos a los medios de comunicación. Las industrias de la información se han lanzado a explorar fórmulas para rentabilizar su presencia en la red, más allá de la publicidad, hasta ahora principal y casi única fuente de ingresos, y el cine o la música, alentados por el éxito de empresas como iTunes, ensayan nuevas fórmulas para cobrar por sus productos mientras crece la presión política contra el libre intercambio de archivos en la red. Micropagos por noticias, suscripciones de distintos niveles, radios personalizadas, el pago por visión de películas de alta definición, se abren paso en un Internet que desde su nacimiento había sido sinónimo de gratuidad. Millones de internautas se han acostumbrado a acceder a artículos, discos o películas sin costo. Pero lo que muchos usuarios consideran un derecho, para las industrias de contenidos se ha convertido en un problema económico y de propiedad intelectual. Las empresas que, como los diarios, creyeron que abriéndose a la red lograrían un retorno adecuado en forma de publicidad, están dando marcha atrás. Tras las protestas de la industria cinematográfica y musical, el sector mediático empieza a rebelarse contra la gratuidad en medio de la peor crisis publicitaria de su historia. Gordon Crowitz, fundador de Journalism Online, aseguraba en una entrevista con El País que los accesos gratis a la información en Internet tienen los días contados. El futuro, dice, será una combinación de modelos de pago y gratuitos. En el otro frente está Google. La empresa podría estar preparando un sistema de pago online que permitiría a los periódicos cobrar a sus lectores por acceder a sus artículos. Pero el mercado no deja de evolucionar y las descargas han dejado paso al streaming, la reproducción de contenidos en web sin necesidad de descargarlos. El sector cinematográfico no quiere quedarse atrás, y en las últimas semanas se ha hecho pública la alianza entre Paramount, Lionsgate y Metro-Goldwyn-Mayer para lanzar al mercado Epix, un servicio de películas de alta definición en streaming que ofrecería los últimos estrenos de cine bajo suscripción, en un paso más de la integración del cine en la red. YouTube, el portal gratuito que revolucionó la forma de ver vídeos en la red, también ensaya fórmulas de pago. Hasta aquí la noticia. O sea, nos han puesto la boca dulce y nos han acostumbrado a la red con la gratuidad. Y ahora, que ya nos tienen bien atrapados, a cobrar, a llenar el bolsillo. A fin de cuentas, tanta difusión gratuita de tantos contenidos interesantes no podía durar mucho. Pues a la postre pagaremos. Y ellos se harán todavía mucho más ricos y encima se reirán de nosotros. Hasta el próximo día.
No quiero vivir es el título de nuestra siguiente noticia, que nos habla sobre la actitud destructiva de muchas personas que no quieren vivir, no quieren salir adelante. Pues esta noticia en Examen. Son muchas las personas que en momentos determinados de su vida experimentan el sentimiento autodestructivo de terminar su existencia. Algunos lo llevan a cabo en forma directa con el suicidio y otros de manera indirecta con actitudes temerarias. Lo contrario es el deseo de vivir, el cual es impulsado por el instinto de supervivencia, ya que éste nos lleva a buscar preservar la vida. Todas las culturas y organizaciones sociales humanas hablan de la muerte tanto en su historia como en su cultura, como así también en sus creencias. Por lo tanto, su concepción de la muerte como fin o como tránsito, su creencia en una vida después de la muerte, en el juicio final u otros, actúan como condicionantes para la actuación de los individuos en un sentido u otro. La idea de inmortalidad y la creencia en el más allá aparecen de una forma u otra en prácticamente todas las sociedades y momentos históricos. Su presencia en el arte es constante, siendo uno de los elementos dramáticos a los que más se recurre, tanto en el teatro como en el cine o en novelas y relatos. Teniendo en cuenta estos conceptos, la gran pregunta en surgir acerca de la muerte del ser humano, y tal vez la más interesante, es ¿qué ocurre tras la muerte? En función de las creencias de la persona y de su vida de fe, actuará para enfrentar uno de los momentos comunes a todas las personas, como es la muerte. El fin de la existencia de la vida que conocemos, algunos llegan a verlo como la manera de salir de la situación de infelicidad o desdicha que están viviendo. Se lo plantean como una solución, sin darse cuenta que después de la muerte hay vida. El ser humano sigue existiendo y conforme haya sido su relación con Dios, su existencia post-mortem será para salvación o condenación. Sin obviar que el suicidio como tal no nos libera de nuestra responsabilidad ante Dios, por la que a nuestros pecados, sin perdonar, le habremos agregado el quitarnos la vida. Bajo ningún concepto el Señor permite a alguien disponer de la vida, ni la de otro ni la propia. La vida es un don de Dios, un regalo, aunque hay quienes lo sienten como un peso, una carga insalvable. Sin embargo, Jesucristo dijo que Él había venido para darnos vida, y vida en abundancia. Cuando llegamos a conocer esa vida abundante, ya no nos planteamos la muerte como una vía de escape de los problemas, sino como un paso hacia la prometida vida eterna. Y es que esa vida abundante no depende de las circunstancias de salud, económicas, familiares u otras que pudieran surgir, si bien estas tienen su incidencia, pero no son determinantes para la vida abundante. Son muchas las personas que, a pesar de tenerlo todo en la vida, sufren sin consuelo hasta desear acabar con su existencia. Sin embargo, a muchos otros que, no teniendo nada, pero tienen a Cristo, por lo tanto tienen la vida y disfrutan de ella. A continuación, la siguiente noticia nos habla de la ONG Remar, de este trabajo que ellos están desarrollando en todo el mundo. Hablamos exactamente del país Costa de Marfil, esto es en África, donde la ayuda es cada vez más necesaria, pero la ONG Remar junto a Deporte y Desarrollo han canalizado una ayuda muy importante. Han mandado un tractor y las autoridades pues, de este país y también de España y de la ONG Remar han estado presentes. El trabajo que Remar ha realizado en Costa de Marfil desde sus comienzos como una obra misionera se ha basado en la infancia, viéndose la necesidad en ese área de niños abandonados, huérfanos, otros unidos en la miseria. Así el equipo de voluntarios está cuidando, escolarizando, alimentando e incluso acogiendo en sus hogares a estos niños desamparados. Gracias al esfuerzo diario de donantes y voluntarios del centro es posible que contenedores de ayuda humanitaria lleguen hasta estos lugares olvidados. La ONG Remar en Costa de Marfil acaba de abrir otro centro en Yao, donde están viviendo 15 niños de 6 a 10 años con 3 monitores gracias al contenedor enviado desde Remar España y por las donaciones de Deporte y Desarrollo de un tractor, una máquina para realizar obras de albañilería para los nuevos hogares. También para la cosecha de los alimentos serán unas máquinas muy útiles para seguir el desarrollo.
se realizó la entrega de las máquinas con la presencia de la primera dama, la embajadora de España y varios representantes del gobierno, quienes visitaron los talleres de formación profesional, oficinas y los hogares de adultos en rehabilitación de adolescentes y niños. La ceremonia tuvo lugar en el centro de formación, también con la presencia del director de la ONG Remar en Costa de Marfil, Fernando Campañá, y su esposa, el ministro de Reconciliación Nacional, el representante de la ONG Deporte y Desarrollo y el testimonio de un rehabilitado gracias a la ONG Remar. De esta manera, la ONG Remar sigue avanzando en los proyectos para su ayuda al prójimo. A continuación hablamos del G20, esta reunión que se está dando en Estados Unidos. Hay muchísima seguridad, pero sobre todo se está hablando sobre la economía, algo importante pues para muchísimos sectores en todo el mundo. Así que esta noticia fue analizada en Solidaria al Día. En los próximos días se reunirán los países miembros del llamado Grupo de los 20 para tratar diversas cuestiones de la economía mundial. Los países líderes de Europa plantearán la necesidad que se otorgue un nuevo tratamiento a los directivos bancarios. Por sorprendente que parezca, este es un tema que puede adquirir relevancia en esta reunión. La pregunta es por qué un tema como este puede ser tan importante. ¿Pueden los líderes de 20 países dedicar su atención a una cuestión de este tipo? Las respuestas podrían resumirse en un solo argumento. No solo que pueden, sino que deben. La iniciativa trata no solo de poner límites a las fabulosas ganancias de los directivos bancarios, sino también a lograr otros propósitos. Uno de ellos es el de responsabilizar a los directivos de los desastres que han cometido y que pueden cometer. Todavía tenemos en el mundo las secuelas de los desatinos cometidos por algunos directivos bancarios. Todavía se puede advertir los daños causados a miles de hombres y mujeres que a lo ancho o a lo largo del mundo han sufrido las consecuencias de la avaricia e incluso hasta de la incapacidad de estas personas. Por tanto, poner coto a esta situación no parece ser un tema menor, sobre todo si se observa, como ya se puede advertir, que los directivos bancarios persisten en sus actitudes. No solo ganan cifras escandalosas, sino que mediante un procedimiento llamado blindaje se aseguran fantásticas indemnizaciones. Es evidente que si la actividad debe premiar a los más capaces, es también evidente que será necesario castigar a quienes no lo son. Por eso, en este tiempo quizás sea oportuna la reflexión acerca del sentido de responsabilidad que debemos tener las personas. En el orden bancario, como en todos los órdenes de la vida, incluyendo necesariamente a quienes hacemos labores mucho menos remuneradas o menos sostenibles. Más de 1.000 millones de personas que se levantan cada mañana sin tener que comer, ni ellos ni sus hijos reclaman actitudes diferentes. No podemos ser partícipes ni de la indignidad, ni de la avaricia, ni de la fantasía de algunos hombres que llevaron al mundo al caos. Es también la hora de los responsables políticos, que viendo venir el desastre, no tomaron las medidas con oportunidad y con rigor. Recordamos en este tiempo lo que nos enseñó el Divino Maestro: donde tengamos nuestra mirada, allí también estará nuestro corazón. Debemos definirnos: o en nuestro corazón hay amor verdadero, o en nuestro corazón habrá amor al dinero. A continuación vamos a hablar sobre el aborto, una noticia muy preocupante porque se quiere aprobar una ley donde niñas menores de 16 años puedan abortar. También pues la justicia quiere penalizar de alguna manera civilmente a los doctores que no se atrevan a practicar pues el aborto. Esta noticia está recogida en las tertulias de RKM. La cuestión de permitir el aborto a las menores de 16 años está tomando un rumbo complejo y preocupante. El ministro de Justicia compara la objeción de conciencia de los médicos que se niegan a practicar el aborto con la desobediencia civil. Este tremendismo no tiene nada que ver con el verdadero fondo del asunto, que no es otro que la propia Constitución, la ley de leyes. Si la Constitución consagra el derecho a la objeción de conciencia,
¿Por qué se lo intentan reducir en su aplicación? ¿Por qué se admite la objeción de conciencia en algunos casos y en otros se trata de evitar su ejercicio? La respuesta es que en el caso de la objeción de conciencia de los médicos que no hagan abortos a menores de 16 años, puede alcanzar dimensiones no aceptables para el poder político. Esa, y no otra, parece ser la intencionalidad de las declaraciones del ministro al querer comparar la objeción de conciencia con la desobediencia civil. De las declaraciones del ministro se aprecia esa intencionalidad cuando afirma que si no se practican los abortos desde la administración, los abortos se practicarán por otras vías. O para decirlo con sus propias palabras, un circuito que no esté homologado y que no tenga la calidad del público. Esta legítima preocupación simplemente se podrá evitar si verdaderamente los poderes públicos, de los que forma parte el ministro de Justicia, cumplen su misión de controlar a esos llamados circuitos no homologados. Lo cierto es que todo este debate parece sustraernos del verdadero fondo de la cuestión. ¿Una chica de 16 años puede abortar? ¿Una chica de 16 años puede abortar sin el conocimiento de sus padres? El ministro de Justicia dice que la justicia regula sobre las relaciones de la familia y no sobre la confianza entre los miembros de la familia. Si esa es la gran duda, entonces nos preguntamos, ¿por qué se ataca sistemáticamente a la familia como organización básica de la sociedad? No estamos hablando de cuestiones religiosas o doctrinales, simplemente de cuestiones que en estados laicos como Francia han resuelto magistralmente. Es evidente que nos apoyamos en cuestiones muy importantes desde el punto de vista ciudadano y del respeto a la Constitución. Y también es evidente que nos pronunciamos por un rotundo no al aborto, porque defendemos la vida, que solamente la puede dar o la puede quitar quien nos ha creado. Todos sabemos los efectos devastadores del consumo de drogas. Pues exactamente nos vamos a ir hasta América del Sur, Argentina, donde hay mucha polémica sobre la posesión de marihuana. Bienvenidos a este espacio de noticias comentadas. Según leímos en el boletín de Safe Democracy, la decisión de la Corte Suprema Argentina de despenalizar la posesión y consumo de marihuana tiene vastos alcances políticos. El principio invocado en forma unánime por los jueces fue el artículo de la Constitución que establece que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea, sin que el Estado pueda intervenir en ese ámbito. Frente al consumo de la marihuana existen dos posturas básicas. Una estima que es el primer peldaño que conduce a otras drogas más adictivas, como la coca o los opiáceos. Una visión contraria señala que es erróneo demonizar la marihuana, puesto que no lleva a otros consumos. No es que se considere recomendable el consumo, pero se lo estima un mal menor. Según los holandeses, no hay evidencia que permita afirmar que la marihuana, al igual que el cigarrillo, conduce a otras drogas. Según los psicólogos del programa, esto ocurre como producto, como resultado, como consecuencia de las personalidades de los adictos. La adicción, antes que un delito, es una enfermedad, dicen. Por lo tanto, se cura en clínicas, no en cárceles. El éxito de los programas preventivos es impedir, como ocurre a menudo, que para satisfacer la adicción se recurra al delito que termina arruinando además la vida de terceros. En países que están en campañas antidroga mal llamadas guerras como Brasil y México, han aprobado políticas semejantes a la Argentina. La presidenta Cristina Fernández es partidaria de la despenalización y, al parecer, la mayoría de los argentinos también. Es un tema tan crítico para una sociedad como lo es el de la droga, en que se cruzan libertades individuales con potenciales actividades criminales, y en esto conviene mantener una actitud práctica basada en la experiencia antes que guiarse por creencias y preconceptos. Hasta aquí lo que dice la noticia de Safe Democracy. A mí esto me huele a negocio. Me explico.
En España estaban prohibidos los casinos, los bingos y las máquinas tragaperras. Llegaron los que decían que cada cual era libre para jugar si quería, pero que no se le obligaba. Así que si era malo jugar, con no hacerlo ya estaba. El resultado, miles de familias arruinadas que no lo estarían si esos lugares y esas maquinitas no estuviesen. Pero los impuestos que produce son muy elevados. Y los negocios para los dueños de esos lugares son magníficos. Incluso la crisis les afecta menos, pues los jugadores sueñan con salir de ella jugando. En resumen, prohibir o permitir. La permisividad, estamos todos convencidos, nos está arruinando en muchos aspectos. ¿O no? Hasta el próximo día. Y cambiando pues de página, vamos a hablar de las malas costumbres. Esto en Examen. El diccionario de la Real Academia Española define una costumbre como un hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. A su vez, define hábito como modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Por eso podemos afirmar que una costumbre es una práctica social arraigada de las que podemos distinguir entre las que cuentan con aprobación social y las malas costumbres, que son relativamente comunes, pero no cuentan con aprobación social, por lo que hay leyes que han sido promulgadas para tratar de modificar estas malas conductas. Usualmente las leyes son codificadas de manera que concuerden con las costumbres de las sociedades que rigen. En los países de aplicación de derecho anglosajón, la costumbre es fuente de derecho primaria y como tal se aplica antes o a la vez que la ley. Por lo tanto, las malas costumbres generalmente contravienen normas legales que la misma sociedad ha creado para defenderse de estas y para crear un ámbito de convivencia común, de manera que la sociedad no se convierta en una jungla donde prevalezca la ley del más fuerte. Entonces, la pregunta que seguramente nos formularemos es: ¿cómo hemos llegado a este estado de la sociedad donde parece que las malas costumbres o hábitos son más comunes o amparados y hasta tienen supuestamente más aceptación social? Debemos convenir que siempre en la naturaleza humana está latente el deseo de transgredir lo institucionalizado, sean normas sociales o leyes. Esto está en mayor o menor medida en todas las culturas y en todas las épocas de la historia. Pero el antídoto natural que siempre ha tenido la sociedad es la educación, preferentemente la familiar, porque realmente en los colegios se enseña más que nada conocimiento, pero lo referente a conductas, estas se enseñan y corrigen en el seno familiar, donde se hace en base a los valores de la familia. Por lo tanto, una mala costumbre es un mal hábito que no fue debidamente corregido, primero por los padres y luego por la sociedad a través de sus distintos agentes, policía, asistentes sociales o justicia. Pero el punto más degradante es cuando la familia o la sociedad, en vez de luchar contra esas malas costumbres, se declara impotente y sustituye las normas y leyes que las castigaban y las cambian por otras más laxas o acordes a lo que una minoría, y siempre es una minoría, desean. A continuación queremos hablarte ya para finalizar sobre la persecución de la Iglesia, una noticia que se analizó en las tertulias de RKN. En estos días se han reiterado los casos de nuevas acciones en contra de quienes nos llamamos hijos de Dios, particularmente graves por cuanto reflejan un estado de cosas que muchas veces se contradice con lo que ocurre en el país, más concretamente en España. En Egipto fueron detenidos 150 cristianos y otros 2 en Pakistán por no ayudar en el Ramadán.
Estas decisiones evidentemente se oponen a la libertad individual de las personas, y esa contradicción es mayor aún si la comparamos con lo que ocurre en España. En el país, la libertad de cultos permite que los ciudadanos que practican la religión musulmana la puedan hacer en el marco de las leyes que garantizan su libertad. En otras palabras, los musulmanes pueden practicar su credo libremente y sin ninguna clase de limitaciones. Es evidente que tanto en Egipto como en Pakistán no es posible hacerlo, pues son los musulmanes lo que lo impiden. ¿No es esta una monumental contradicción? No reclamamos que se les quite derechos a los musulmanes. Sí reclamamos que se otorguen a los musulmanes en sus países los mismos derechos que les garantizamos en los nuestros. Esta es la contradicción que vivimos en Occidente, donde a causa de la defensa de la libertad personal ocurren cuestiones como estas, que violentan principios fundamentales. Estamos frente a situaciones que nos deben preocupar porque también determinan las medidas que se toman en otras cuestiones esenciales como país. Por eso nos sorprende y nos seguirá sorprendiendo el impulso que se pretende dar a la llamada Alianza de Civilizaciones. Si verdaderamente esa alianza tuviera propósitos claros y definidos, serían sus líderes los primeros en reclamar por estas detenciones. No se ha detenido a nadie por hacer algo contra la ley de los países, se los ha detenido por no hacer lo que deben hacer los ciudadanos de esos estados. Esto es algo completamente diferente y que nos debe alarmar, no para coartar derechos en Occidente, sino para reclamarlos en el mundo musulmán. En cuanto a lo ocurrido en México con la decisión de Arquidiócesis Católica de Oaxaca de legitimar la persecución de los evangélicos, debe hacernos reflexionar. Una vez más, desde esa jerarquía se nos llama sectarios, es decir, como formando parte de una secta. Una vez más, también debemos recordar la recompensa que el Señor Jesús ha prometido a todos los que sufran por reclamar su santo nombre. Y como siempre te agradecemos tu fiel sintonía a esta Televisión Solidaria TV, pero te esperamos ya la próxima semana a la misma hora y por supuesto que puedas disfrutar todo este fin de semana.